Bien, pese a que me proponía hablar del modernismo, por lo menos de lleno, quizás ahora lo haré tangencialmente, pero ocurrió algo mientras tanto, y es que a algunos oídos sonó al menos duro lo que dije en un anterior audio, no justamente en el precedente, sino uno antes, acerca de la no necesaria, aunque sí más que deseable, concordancia entre el obrar y el pensar, por ejemplo, de un papa o de cardenales reunidos en cónclave para una elección del romano pontífice y el Espíritu Santo. ¿No? El Espíritu Santo asiste a la Iglesia siempre, asiste a los cardinales electores, asiste al Papa, pero una cosa es asistir y otra es guiar, y es elegir. El Espíritu Santo no elige al Papa, lo eligen los cardenales que están asistidos por el Espíritu Santo para hacer una buena elección. Guiar supone además dejarse guiar. Y en esto entra nada menos que la libertad del hombre. Y en el caso de hombres de iglesia, se trata de ser o no dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. A ver si se va entendiendo lo que estoy diciendo. Por un lado, tenemos el Espíritu Santo que sopla fuertemente en la iglesia y que la asiste y la asiste siempre. Eso no tenemos ninguna duda, eso no nos cabe duda que hay una asistencia continua del Espíritu Santo. Y si la guía, y cuando hay errores, al final entonces corrige. Pero está la libertad y puede haber errores. Y entonces eh, lo que pasa es que también a veces hay que saber dónde está la iglesia en determinadas circunstancias. Todo esto que lo digo así en forma teórica, ahora lo voy a explicar en forma muy práctica. Pero bueno, como el tema decididamente resulta espinoso, y mi propósito de estos audios es llevar luz realmente, y no engañarnos, y como también este tema tiene mucho prejuicio, es decir, juicio ya anterior que uno tiene y que bueno, se le fue metiendo, como hablamos también de la infalibilidad del Papa, uno pensaba, la gente piensa, bueno, el Papa es siempre infalible. No, es infalible en determinadas circunstancias, como los concilios, infalibles en lo que refiere al dogma, en determinadas circunstancias, pero no siempre. Y como siempre se dijo que la elección de un Papa es del Espíritu Santo y el Papa es siempre guiado por el Espíritu, entonces esto es importante aclararlo, como también afirmar que las palabras del Señor no pasarán y siempre, siempre han de cumplirse. Y Jesucristo nos asegura que las puertas del infierno no prevalecerán sobre su iglesia. Esto también quiere decir que puede que la iglesia verdadera, la iglesia fiel a Cristo, esté en algún momento de su historia reducida a un mínimo, totalmente marginada. Pero ese pequeño resto, porque siempre se habló de un pequeño resto, que habría al final un pequeño resto, y que así pasó con Israel también. Fue un pequeño resto de Israel, que era la verdadera religión, la que reconoció al Mesías. Digo, que eso de pequeño resto, como me hace notar un hermano sacerdote, resto ya da idea de pequeño, y pequeño resto significaría un resto aún muy reducido. Digo que ese pequeño resto será siempre la iglesia, siempre. Y ahora, como ejemplo justamente, tanto de un papa que no fue dócil al Espíritu Santo, que no siempre se dejó guiar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sí seguramente lo asistía, o que sucumbió también a presiones y debilidades propias, debilidades contrarias justamente al don de fortaleza que lo sostenía, y que se dejó arrastrar por el error,
Y cómo, por otra parte, la verdadera iglesia estuvo en ese momento histórico en manos de poquísimos, de un par de obispos, ellos sí que se dejaron guiar por el Espíritu de verdad y no entraron en el error que puede llevar a la perdición, se nos presenta el caso del Papa Liberio y del obispo San Atanasio. Junto con San Atanasio también luego estuvo San Hilario de Poitiers, que lo secundó, y alguno más, y nada más, obispos, estos sí, en los que reposaba la Iglesia de Cristo. Pues bien, vamos a los hechos. En algún otro audio, ya bastante anterior, tratamos el tema de los concilios. Pues el primer concilio ecuménico, el de Nicea, del año 325, definió la consustancialidad del Padre y del Hijo, o sea, que tanto el Padre como el Hijo son de la misma naturaleza divina, y así lo decretó. De ese modo se rechazaba la herejía de Arrio, según la cual el Padre no generado no podía compartir su sustancia divina, su naturaleza de Dios, con nadie. Por lo que Jesucristo había sido necesariamente creado, según Arrio y los arrianos. Era una criatura la más elevada, pero no Dios, o si se quiere, una especie de Dios inferior. El término griego utilizado para la consustancialidad, o sea, ser de la misma sustancia o naturaleza divina, fue homoousion, y eso era inaceptable para los arrianos. Por eso, la gran prueba sobre la ortodoxia de la fe o la heterodoxia estaba en la aceptación de esa palabra. Si la aceptaban, eran ortodoxos, es decir, eran católicos, si no, eran arrianos, porque no podían aceptar eso porque iba contra de esa tesis arriana. Y, es decir, era el que aceptaba, decir, homoousion, homoousion, eso significaba que decía esto, sí, bueno, era católico apostólico, y el que no, hereje. Bueno. Hay también que decir que el concilio de Nicea, ese concilio primero, no fue convocado por los obispos, sino como pasan los primeros concilios, sino por el emperador, en este caso el emperador Constantino. Y Constantino, por un lado, era partidario de la consustancialidad del Padre y del Hijo, y por otro lado veía amenazada la unidad del imperio por la división religiosa que se estaba generando. San Hilario cuenta que fueron 80 los obispos que rechazaron el término de consustancial, es decir, que Jesucristo es Dios, y 318 los que lo aprobaron. Ahí vemos, ¿no? Ya hay 80 que no están guiados por el Espíritu, ¿no? O no se dejan guiar, no se dejan guiar. Por eso el Espíritu sopla a todos, pero hubo 80 que no. Pero vamos, sigamos. Pero siempre está el pero. De estos últimos, muchos lo hicieron por sumisión al emperador. Por estar sometidos al emperador, por quedar bien, aunque no estuvieran totalmente de acuerdo. En su Handbook of Heresies, es decir, el manual de herejías, Cossens comenta: hombres mundanos no amaban la precisión dogmática y querían una fórmula que pudiese ser suscripta por hombres con diferentes ideas, pudiéndola interpretar en sentidos diferentes. A ver si suena esto actual. Para esto, tanto la precisión y exactitud de la fe de un Atanasio, cuanto la obstinada herejía de Arrio y sus secuaces eran igualmente intolerables. Es decir, los que están, bueno, ni una cosa ni otra, Eso es hasta demoníaco, porque no les importa la verdad. Les importa, la ideal para ellos era la tolerancia. Bueno, hay que tolerarse. Bueno, ni tanto lo que dice este, ni tanto lo otro. Bueno, no hagamos tantas historias. Bueno, ahora el emperador lo quiere así, bueno, aprobemos, ya está. Y por eso propusieron además reconciliadores que eran, en lugar del demasiado definitivo, inequívoco homoousion, que era de la misma sustancia, el vago homoiousion. Fijémonos, homoousion y homoiousion. Hay una I ahí en el medio, homoiousion, que quiere decir una sustancia parecida, no igual. Total, digo yo, era cuestión de una sola letra,
Y no hagamos problemas por una letra, lo importante es la unidad, ¿eh? Lo importante es estar unidos. Es decir, eso quiere decir que lo importante es la unidad sacrificando la verdad. No importa la verdad, importa que estemos unidos. Eso está trágico. Bueno, sigamos. Usaban un lenguaje, por lo tanto, aparentemente ortodoxo, proclamando creer en la divinidad de nuestro Señor, atribuyéndole toda prerrogativa divina, anatematizando, ¿no?, a todos los que decían que había sido creado en el tiempo, brevemente diciendo todo lo que de más ortodoxo se pueda imaginar, excepto ese término homoousion. Había que sustituirlo por homoiousion. Que el término homoousion, el término ese es el término del concilio dogmático de Nicea, es el dogma. Un ligero retoque pequeño al dogma total. Bueno, esto es diabólico, pero fue así. Tanto entre obispos como entre fieles se difundió la convicción que la distinción entre los dos términos, es decir, el católico homoousion y el arriano homoiousion, estuviese llevando a un conflicto inútil. Como digo, total por una letra, no hagamos problemas. Consideraban dañino dividir a la iglesia por una iota. La letra iota realmente es el nombre de la letra griega equivalente a la I, esa que aparecía ahí, a la I latina. Tanto jaleo por tan poco. Vamos, hombre. Sin embargo, los verdaderos católicos no la pensaban así, y entre ellos el santo obispo de Alejandría, Atanasio. Como dice Cousins, se negaron con firmeza a aceptar cualquier declaración que no contuviese el homoousion o de entrar en comunión con aquellos que lo negaban. ¿Qué tal si dejamos aquí un suspenso y seguimos en el próximo audio? Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.